La idea es que este mes en octubre aprendamos lo básico para dar un testimonio firme, fidedigno, de fe y de conocimiento. Porque hay creyentes que dicen, no, yo sí creo en Jesucristo. Y uno le pregunta quién es Jesús, dice, no, pues el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, pero para de contar, no saben más. Entonces la gente dice, no, pero ¿qué hay? Eso es religión. Por eso sigo en mi iglesia católica, o en los mormones, o en la adventista, o en la que sea. Porque no tenemos unos argumentos como más sólidos, bíblicos e intelectuales. Amén. Recuerde que Jesucristo dijo que Él estaba buscando a quienes lo adoraran en espíritu y en verdad. ¿Qué es espíritu y de verdad? Adorarlo de espíritu, en el conocimiento espiritual, pero también adorarlo en verdad, o sea, con conocimiento ¿qué? Intelectual. Que no venga cualquiera y nos meta los dedos a la boca y quedemos todos, ¡ah! El ungido de Jehová, y quedamos así de tontos. ¿Me hago entender? Porque eso es lo que hacen muchas sectas y muchos predicadores. Emboban a las ovejas y todas quedan, ¡ah! Tan lindo, pero no hay un intelecto, no hay nada aquí que me haga razonar en lo que el tipo está diciendo. ¿Y cómo puedo saber si yo no estoy siendo engañado? Si ustedes ven a Jesucristo y a todos los profetas de la Biblia, a todos los apóstoles, ellos predicaban con intelecto. Porque el Señor nos dio un cerebro ¿para qué? Para pensar, no para comer entero. Entonces este mes vamos a aprender quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, quién es Dios Padre y qué es la Biblia. Amén. Ese va a ser el tema de este mes, para crecer en doctrina. No tan profundamente como lo vemos en teología, pero vamos a aprender cosas básicas. Amén. Entonces iniciemos, mis hermanos. Bendito el Señor. Padre Santo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3. Lo tienen en su informativo, para que no lo busquen en la Biblia, tranquilos. Lo dijo el apóstol Pablo, diciéndoselo a la iglesia de Filipenses. Les dice, pero todo lo que para mí era ganancia, ¿ya lo tenemos? Sí, en el informativo. Pero todo para lo que mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Recordemos, Pablo era un sacerdote, era un tipo de los fariseos, él tenía títulos importantes, era reconocido en el mundo religioso, tenía conocimiento intelectual de la Biblia, para aquel entonces la Torá, el Talmud, los Salmos, los profetas, la ley. Tanto así que él perseguía a los cristianos, ¿para qué? Tuki tuki lulú, ¿no? Para matarlos. Después Cristo lo llama, él se convierte a Cristo, y él dice que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Uy, Pablo está diciendo, a mí el mundo me interesa un carajo, no me interesan los títulos, la profesión, el trabajo, la casa, el carro, la beca, todo eso es basura comparado con Él, y lo único que yo quiero tenerlo es a Él, y lo único que quiero vivir es para Él, y ser como Él, llegar a ser como Él, y hasta tener la misma muerte de Él. Uy, los cristianos de hoy hacemos eso, ¿no? Yo quiero fortuna, quiero salud, no quiero sufrimiento, no quiero nada de eso, yo quiero prosperidad y victoria, y aquí Pablo está diciendo, yo lo que anhelo es morir como Él. Amén. Entreguemos la palabra al Señor. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Te pedimos, Espíritu Santo Dios, que tú que eres el autor de esta palabra, Señor, consumada por Cristo Jesús en la cruz, ministre, Señor, tu palabra que es vida eficaz para nuestras vidas hoy, Señor. Hoy permite que cada corazón, mente, cuerpo aquí presente, Señor, sea ministrado y lleno de tu santa palabra, Señor. Que ella inunde lo más profundo de nuestro ser y nos dé el conocimiento intelectual de ella y el conocimiento espiritual para que esa palabra sea viva en nuestra vida, Señor. Hoy quita todo dolor, toda molestia, todo lo que distraiga, Señor, de entender lo que tú tienes para hoy en nuestras vidas, Señor. Nos estorbe, Señor. Limpia los aires, Espíritu Santo de Dios, y llena de tu amor, de tu paz, de tu bondad, de tu benignidad este recinto, Señor, en cada corazón presente, Señor. Que el fruto del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros como nunca ha estado, para que vivamos en coinonía con tu palabra y contigo, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito el Señor. Esperemos que no haga retorno a esta cosa. Conocer a Jesús. A veces le preguntan a uno, ¿por qué creen en Jesucristo? ¿Por qué creen en Jesús?
¿No le han dicho? Hay personas que dicen Jesús, pues eso como que ni existió. Eso es un mito que se inventaron por ahí. Eso es una película por ahí de alguien que estaba borracho, ¿cierto? Esa Biblia la escribieron los tipos, la escribieron los hombres. Eso que escrito, qué palabra, qué nada, ¿lo han escuchado? Otros dicen, ay no, yo creo en Cristo Jesús porque yo soy católico, apostólico y romano. Pero eso, ¿qué te dice a ti? O sea, hay personas que necesitan una respuesta contundente, ¿cierto? Que necesitan, hay personas que son intelecto, que son cerebro, y antes de que la fe venga por la revelación del Espíritu Santo, la fe viene por el oír. ¿Quién es Jesucristo? La misma palabra lo dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero tú no puedes llegarle a una persona y decirle, no, yo creo en Jesucristo porque es que Él me salvó. Es lo que te va a decir, ¿te salvó de qué? ¿O qué? ¿Se lo iban a matar? ¿Qué? ¿De qué lo salvó? ¿Lo iban a echar a la cárcel? ¿De qué lo salvó? Entonces uno dice, no, me salvó de la muerte del infierno. Y se botean de la risa. ¿Cuál infierno? El infierno es esta vida que me toca ir a trabajar, levantarme a las 4 de la mañana, acostarme a las 10 de la noche, bien cansado y solo me gano el mínimo. Y me descuentan seguro, no sé qué es y lo otro, y me quedan 300,000 cosas en el mes. Eso es el infierno. ¿No dicen eso? ¿Cierto? No, el infierno es cargar con esta enfermedad. Mire, yo todo patichueco aquí, tengo que caminar de la casa al trabajo y trabajo a la casa. Hay mucha gente que dice que el infierno es ¿qué? Porque no conocen. Entonces no podemos ir a explicarle con la palabra de Dios directamente porque van a salir corriendo. Podemos empezar un proceso intelectual. Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Por qué yo, Glenn Rodríguez, creo en Jesucristo? El primer testimonio de que Jesucristo existió, caminó y es real, y que fue un hombre que caminó en la tierra, ¿cuál es? El antes de Cristo y el después de Cristo. ¿Cómo es eso de que el mundo utiliza fechas antes de y después de un tipo que nació en un pesebre? O sea, ¿por qué el mundo hace eso? ¿Por qué el intelecto humano permite que un tipo que nació por allá, en un sitio olvidado, en la población más chiquita de Israel, en Belén, tenga tanta connotación que las fechas históricas digan antes de Cristo y después de Cristo? ¿No es una evidencia de que Cristo existió? ¿De que fue un hombre real que caminó en la tierra? Y que tuvo tal impacto e importancia en el mundo antiguo que determinaron un día hablar de antes y después de él. No es una forma de decir a la persona Jesucristo existió, fue real. O si no, mire, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué la historia tiene que hablar de dos fechas? ¿Quién partió la historia? Jesús. ¿No es un testimonio a la gente que no cree en Cristo? Ah, no, es que el tipo fue un profeta en esa época. Sí, pero ¿qué importancia tenía para el mundo antiguo un tipo que crucificaron por blasfemo, que los romanos lo colgaron en una cruz? ¿Por qué tomaron a ese personaje como antes y después? ¿Y por qué la historia lo permitió? Porque lo pudo haber hecho la religión, ¿no? El invento. Inventémonos esto. Pero ¿por qué la historia gubernamental de la época continuó con el antes y el después de Cristo? Porque la verdad, hay una palabra de sí. La verdad, la vida y el camino. Entonces, mis hermanos, ¿por qué digo esto? El mundo tuvo que aceptar que Jesucristo existió y partir la historia en dos, antes y después. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó. Dios puso en el corazón de los hombres, no, a mi hijo lo van a reconocer por la eternidad. Porque la palabra dice que ninguno va a estar frente al tribunal de Dios y poder decir, yo no supe, Jesús, ¿quién es ese? A mi hijo cuando se fue al colegio le dijeron la historia de los egipcios antes de Cristo. Las batallas en Medio Oriente antes de Cristo. La Primera Guerra Mundial después de Cristo. ¿No había escuchado el nombre? Ay, como que sí decía ACDC. Nadie va a estar frente a Dios Padre y va a decir, yo nunca escuché de Jesús. Dios permitió que en la historia humana, la historia secular, no religión, se hablara de un personaje llamado antes y después. Es un testimonio de que Jesucristo, como hombre, yo no estoy hablando de Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios o como Dios, como hombre existió, ¿verdad? La historia lo reconoce. La arqueología, ¿no existe vestigios arqueológicos de la existencia de Cristo? Sí. No que esté la tumba ya y la lápida, ay, aquí fue enterrado, no, porque eso ya es la tradición religiosa que se inventa cosas y que dice que esta iglesia católica está sobre la tumba de Jesucristo. No, eso no creamos en eso. Y si alguna vez vamos a
a Jerusalén y se dan el tour. No crean en nada del tourcito que le dan. Él nació allá, en algún sitio. Amén. Existió como hombre. Hasta aquí estamos, la historia y la arqueología. En la arqueología hay vestigios de, por ejemplo, el personaje llamado Pilatos. Arqueología e historia, que Pilatos fue un gobernador que existió. Hay un personaje en la historia judía que se llama Josefo, Flavio Josefo. Él es un historiador, alguien que escribía la historia. ¿Ustedes se acuerdan que los reyes tenían escribas? Que escribían las crónicas de los reyes, todo lo que hacía el rey. Este historiador judío escribía toda la historia que tenía que ver alrededor de su pueblo judío. Él nunca creyó en Cristo. Pero él en sus libros, que se llaman La historia de los judíos, alguna de ellas, tiene varios libros, él escribió acerca de un hombre llamado Jesús que hizo maravillas y que fue juzgado por Poncio Pilatos y murió crucificado. Lo habla la historia judía. Un tipo que no creyó en Jesús. Él solo era ¿qué? Un escriba, escribía la historia. Como hoy muchos personajes que escriben la historia de lo que pasa en las ciudades, en los países. Y él habla que fue juzgado por Poncio Pilatos. Y hay evidencias arqueológicas de la existencia de Poncio Pilatos. Platos, monedas, grabados en piedra que hay en diferentes museos. Eso me certifica que hubo un Jesús, un hombre histórico que murió a manos de un pueblo llamado Roma en aquella época, un imperio, y lo mataron como era la moda de matar en esa época, la cruz, la peor muerte, a los que no eran romanos. Existió arqueológicamente, históricamente. Cuando te pregunten de por qué creen en Jesús, el primer argumento para empezar a derribar las fortalezas que tienen las personas es decirle porque existió antes y después de Cristo. Fue tan importante que la historia humana determinó que hay un antes y hay un después. Es tan importante ese personaje que habla la historia de que él existió, de que fue crucificado, o sea que fue un hombre real. No se lo inventó la religión, no se lo inventaron los judíos, porque los judíos querían ¿qué? Acallarlo. Fue real, arqueológicamente. ¿Sí? Amén. Jesús histórico. La historia habla de personajes que lo rodearon. En la historia se reconoce que Pablo era un judío y que después se volvió enemigo de los judíos. ¿Y Pablo a quién predicaba? A Jesús. ¿Existió Cristo? Sí, para la historia existió. Para la arqueología existió. Por eso yo creo que Jesús fue un hombre que caminó en la tierra. No fue un invento. Hasta ahí es un hombre normal. Que Pablo Josefo dice que él hizo muchas maravillas, las cuales ningún hombre había hecho antes. Él no dice milagros, dice maravillas en sus escritos. Les digo, él era un historiador. Solo escribía lo que veía. ¿Sí? ¿Por qué más creo en Cristo? Si ya tengo los vestigios históricos en arqueología, puedo coger libros, es más, canales diabólicos, llamémoslo así, Discovery Channel y History, no hablan cada rato de Jesucristo y lo muestran como un hombre que hizo muchos milagros. Algunas veces sacan programas religiosos, ¿cierto? Pero no se ha preocupado la ciencia por comprobar la existencia de Jesús y ha llegado a la conclusión de que ciertamente sí caminó en la tierra y fue un hombre que existió. Ya que se inventen que se casó con María Magdalena, que podrán inventarse lo que quieran, pero están diciendo el tipo como hombre. Ellos no dicen que es Dios, es el Hijo de Dios. Si hasta ellos se preocupan de la existencia de Dios, no te da a ti un certificado de que Él caminó sobre la tierra, que fue real. Porque a veces somos tan espirituales que dejamos a un lado el cerebro, el intelecto, el conocer la verdad. Y como decía Santiago, la verdad nos hace ¿qué? Libres. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y necesitamos conocer esa verdad. Él existió. ¿Amén? Amén. ¿Por qué más creo en Jesucristo? Porque resulta que hay un libro que se llama ¿cómo? La Biblia. Uno dice, no, ese libro se lo inventó un tipo, lo escribió y ya montó una película. ¿Sí o no? La gente puede decir eso. Pero mi hermano, si este es un libro cualquiera, no hay ningún bestseller del escritor más poderoso y más conocido en este mundo que tenga tantas copias vendidas como este. No hay un libro que haya querido ser tan destruido en diferentes naciones, momentos de la historia como este.
Es más, hoy hay países donde no se puede tener esta porque la queman y te queman. Si tienes la Biblia. Entonces, eso me quiere dar a entender de que este libro tiene algo poderoso. Que el mundo lo quiere, ¿qué? Callar, ocultar, guardar. Por eso la iglesia tradicional decía, usted no puede leer la Biblia porque se vuelve loco. Usted tiene que estudiar mucho para poder entender la Biblia. ¿No la quieren qué? Y aún muchos predicadores hoy dicen, no, mi hermano, yo te explico la Biblia porque tú no puedes leer eso porque de pronto te vuelves loco. Y a veces se dan testimonios de gente que lee la Biblia y termina en las esquinas por ahí de loco, ¿no? Pasan, porque la leen en un contexto equivocado, errado. Entonces hay un librito que fue escrito por muchos hombres a lo largo de más de 1400 años. Ellos lo escribieron, no todos al tiempo, ni cada uno cogió, ay venga, este escribió esto, yo voy a escribir de esto. Cada uno por aparte lo escribió. Cada uno por aparte escribió. Desde Moisés, que escribió Génesis, hace más de 4000 años, hasta los evangelios escritos hace alrededor de 2000 años. ¿Ellos se conocían? No, si algunos solo estaban el polvo de los huesos. Pero todos escribieron de cosas que se les reveló de una u otra manera. La gente puede decir, no, es que eso es como un poema, como escribir un poema. La musa de la inspiración vino. Bueno, aquí no es la musa, aquí se llama Espíritu Santo de Dios, el que le dijo a cada uno que escribiera. Ahora, ¿de qué habla la Biblia? ¿De qué habla la Biblia? Bueno, la Biblia habla de las cosas que pasaron antes y después de Cristo y las que van a pasar. Pero ¿saben de qué es lo más importante que habla la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis, de Jesucristo. La Biblia solo me habla de Jesús, no me habla de más. La Biblia desde el principio me habla de Jesús. Cuando la Biblia dice que Abraham iba a matar a su hijo en sacrificio a Dios, por petición de Dios, Dios le dijo, no mates a tu hijo. Y él, uy, pero entonces, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar de sacrificio? Él dijo, mira, ya hay un corderito, Jehová Jireh. Ese corderito, ¿quién representaba? Jesucristo. Ese Jireh no tiene nada que ver con provisión de platita, ¿no? Quitemos ese concepto. Jehová Jireh, Jehová proveerá un salvador. Eso significa el Jireh. Él proveerá un salvador, un reemplazo de que tú mueras de cuchillado. Él va a proveer a Jesucristo. Desde ese punto está hablando de Jesucristo. Después, ¿quién viene? Los diferentes profetas. ¿De qué hablaban ellos? De la venida de un Mesías, de un Salvador. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador. Eso significa Jesús. Para el Antiguo Testamento, Josué o Yeshua. Josué, ¿qué significa? Salvador. Yeshua, Salvador. Todos los profetas, todo el Antiguo Testamento me habla de que Dios iba a traer un Jesús, el Salvador. Entonces, ¿por qué creo que Cristo existió? La historia me lo muestra, y un librito que han querido destruir y que se ha conservado, que Dios dijo que cielo y tierra pasará, pero este nunca pasará, también me lo muestra, antes de, y mucho más cuando Él viene el camino, después de. Pero después de, ¿cómo no me lo va a mostrar si la historia ya me lo muestra? Ah, pero es que después de, no solo me muestra un tipo que murió crucificado en la cruz, un hombre cualquiera, sino que muchos empezaron a hablar de lo que Él hablaba. Y muchos empezaron a vivir como Él vivía. Y muchos empezaron a morir como Él murió. Y no era causa de su propia causa, como los políticos, no. Yo voy a libertar al país, Galán, y lo mataron allá en Soacha. No. Ellos, yo voy a hablarles del libertador que murió en la cruz, y lo mataban también. Es diferente. Dejaron de ser sus propios héroes y cogieron al único verdadero, a Jesús. Entonces, antes la Biblia me hablaba de un Mesías por venir, de un Salvador, de un Jesús que va a venir, y después me hablan del Jesús que ya vino, pero me sigue hablando del Jesús que vendrá. Entonces, cuando la gente me pregunta, yo, ¿por qué creo en Jesús? Porque la historia lo reconoce, porque la Biblia me muestra que Él vino, que Él estaba antes y que va a estar después. La Biblia. Testimonio de que Jesús es real. No podemos solo vivir del Jesús que nos hace el milagro
del Jesús que me da la fe, del Jesús que me hace sentir bien, o el Jesús que a veces me acusa de pecado, porque estamos supuestamente hablando con alguien que no cree en Cristo, o que tiene un conocimiento alejado de Cristo. ¿Lo entendimos? Entonces es importante hablar de que Jesús fue un hombre real que caminó, pero Jesús también es el Dios de la Biblia, que estaba antes, estuvo y va a estar. Y sobre todo hay que pasar en este paso y decirle, el problema no es con el que se habló antes de, ni con el que estuvo después de, sino con el que va a estar. Porque el problema no es no creer solamente o conocer o decir, sí, yo creo que ese personaje existió. El problema está en no entender que Él es ¿quién? El Señor. El término Señor tiene una connotación tremendamente importante para nuestra vida. Porque si conocemos a Cristo como el que está en la cruz allá colgado en la Iglesia Católica, o el Cristo que hace milagros, o el Cristo que pide plata para hacer milagros, que es evangelio incorrecto, evangelio de la prosperidad, falso evangelio, no conocemos al Señor. Cuando conocemos a Jesucristo el Señor, desde el punto de vista histórico, desde lo que me dice la Biblia, antes, después, en el futuro, es cuando debemos empezar a llamarlo Señor. Cuando le decimos Señor, estamos diciendo, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de mi destino, eres el dueño de mi prosperidad, de mi salud, de mi buena o mala vida. ¿Saben eso? Porque a veces Dios nos trae cosas difíciles a nuestra vida, para que en medio de esa dificultad digamos, tú eres el Señor y tú tienes control. Pero tenemos primero que conocerlo, como el hombre que existió, como el hombre que me lo muestra un librito que ha perdurado y que muchos quieren destruir aún hoy, y como el hombre que vendrá, y que si yo no lo reconozco desde ya como mi Señor, como no solo el Jesús histórico o el Jesús de una bonita historia, sino como el Dios de los cielos, ¿qué me va a pasar? Decía, o dicen los abuelos, fuete por el rabo pelado, me va a venir juicio a mi vida, y tal voy a terminar calentándome la colita en el infierno, porque Cristo habló del infierno. Fue el único que habló del infierno. Los profetas y la palabra nos había hablado de castigo, pero Cristo dijo, el castigo se llama infierno, y no es que te quemes el dedito ya y, ay, ya pasó. No, es fuego eterno, o sea, el alma no va a morir, no va a perecer, va a estar ahí chamuscando. Y nos hemos quemado un dedito, ¿cierto? ¿Duele? Ahora quémate todo el cuerpo de continuo, ¿no? Jesucristo lo dijo. ¿Amén? ¿Por qué más creo yo en Jesucristo, mis hermanos? Yo creo que van entendiendo los pasos de cómo ustedes evangelicen y cómo refuerzan su fe. Primero lo conocemos por el intelecto, nos lo muestra History Channel, me lo muestra National Geographic, me lo muestra la historia, los libros de historia, pero también me lo muestra la Biblia, pero también me lo revela algo que yo no sé qué es. Yo nací católico tal vez, pero algo me decía que es real, que hay que ir a la misa y que escuchar lo que decía el curita y confesarse y tratar de caminar como los 10 mandamientos, aunque si pecaba pues empataba rezando y con la hostia, ¿no? Pero algo por dentro me decía que venga, póngase juicioso, mire que Dios es real. Ese personaje se llama Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos habla a todos, mis hermanos, a los que estamos aquí y a los que están en la calle allá afuera. El Espíritu Santo está de continuo diciéndonos, Dios existe, Jesucristo es real. El Espíritu Santo siempre está golpeándonos la cabeza y el corazón. Dios no nos dejó ahí que, bueno, ahí está la creación, miren a ver, si quieren creer, crean y miren a ver qué hacen. No. Él nos creó y Él, dentro de esa creación, se esfuerza porque nosotros escuchemos ese golpeteo a nuestra vida. Y el más cerrado y trancado por fuera y por dentro, que se dice que es ateo, tiene algo por dentro que le dice, ateo papá, mira a ver. Entonces buscan creer en algún filósofo, buscan creer en alguna teoría, el Big Bang, buscan creer en la evolución, buscan creer en algo, porque por dentro algo les dice, yo soy real, yo estoy aquí, tienes que creer es en mí. Pero entonces el intelecto los lleva a buscar ¿qué? Otros caminos. Claro, y el diablo, porque el diablo está ahí no queriendo que escuchen la voz de Dios. ¿Por qué creo yo en Dios? En Jesucristo. Porque el Espíritu Santo puso en mí la fe, lo que dice don Vicente.
el Espíritu Santo me empezó a golpear un día la cabeza. Me empezó a hablar. Y un día el Espíritu Santo me cacheteó, porque a mí me tuvo que cachetear para que yo abriera los ojos. Yo de niño asistía a un colegio cristiano, estuve en un colegio cristiano, y de niño yo estuve hasta los 9, 10 años conociendo a Dios en un colegio cristiano. Después estudié en un colegio católico, mariano, Don Bosco. Entonces, imagínense esos choques ahí. Yo terminé ateo y duré como 10 años creyendo a mi manera, y creyendo, Dios es real, pero fornicando, alterando, haciendo todo lo que el mundo hace, en todos los pecados que pude hacer. Pero un día cualquiera Dios me llamó con cachetadita, o sea, tuvo que despojarme, tuvo que quitar muchas cosas de mi vida para que Él se revelara en mi vida, porque yo no lo escuché cuando Él me golpeaba suavecito, porque por ahí tenía amigos que predicaban y compañeros que me predicaban, y yo, sí, chévere. Pero yo era de los que decía que la iglesia es un buen negocio, y créanme que yo lo decía así textualmente. Algunos de aquí ya conocen, yo me paraba al frente de una iglesia alguna vez, y yo vi salir tanta gente allá, yo estaba en una crisis financiera tremenda, y dije a mi esposa, ese es el negocio que hay que montar, y lo monté, lo planeé todo. Dije, tu hermano la carreta, yo tengo este personaje que es bueno para vender, nos unimos y montamos una iglesia. Pues sí, Dios dijo, listo papá, vamos a hacerlo, pero al derecho. Y me escogió de todo, para decirle que mi primera ofrenda en una iglesia fue de 200 pesos. Pero aquí estoy, mi hermano. Él dijo, sí, ese va a ser el negocio que te voy a dar, pero a mi manera, de la forma correcta, ¿no? Pero han pasado ya más de 12 años de esa época, o más, un poco más, y aquí estoy, ¿no? Entonces el Espíritu Santo te golpea, te habla pasito, con amor. Ven, mira, yo quiero que seas salvo, conóceme, camina conmigo. Pero uno como este testarudo. Y también tiene el diablo ahí cerrándole el pensamiento, cerrándole los oídos. Entonces uno, Jesús, sí, ese man existió. Yo sé que sí, porque la historia habla. La Biblia, pues es un libro bonito, y yo leía los salmos y los proverbios, me parecían bonitos. Pero me faltaba que el Espíritu Santo me golpeara mi vida. Bendito el Señor porque lo hizo. Y creo que con muchos de nosotros los que estamos aquí lo ha hecho, ¿no? Nos ha golpeado para que lo conozcamos. Entonces, ¿por qué creo yo en Jesús? Porque lo conozco, porque el mundo me lo muestra a través de la historia. La ciencia del mundo, la arqueología me lo muestra. Creo porque la Biblia, un libro que ha querido ser destruido, me lo muestra, me lo enseña. Y creo porque el Espíritu Santo habló a mi vida y lo escuché. A ver, después de la correa, ¿no? Después del despojo. Yo no sufrí enfermedad ni nada de eso. Hay gente que a veces Dios le permite una enfermedad dura para que lo conozcamos y nos rindamos ante Él, ¿no? A veces trae dificultades a nuestra vida, mueren familiares, cosas difíciles. A veces no, a veces es tan bonito que uno escucha la primer voz y lo conoce en plenitud, ¿no? En salud, con prosperidad, los conoce bien. A veces es así el Señor. Él hace como quiere, porque Él es ¿qué? El Señor, Él es Dios, ¿cierto? Él escogió a Pedro trabajando en el barco, ¿cierto? ¿Qué le pasó a Pedro? Pues nada, relativamente nada, cambió de profesión. Pero Pablo, un tipo poderoso, Dios, ¿qué hizo? Lo puso ciego. Le quitó la vista durante un tiempo para conocerlo. Entonces Dios hace como quiere. Job, ¿han escuchado a Job? Job era un tipo pudiente, en su época era un dueño de comarca, era reconocido en la comarca, tenía plata, ¿cierto? Y entonces Dios, ¿qué le dijo al diablo? Listo, le permito que vaya y haga con Job porque él es un tipo justo. Job lo conocía a Dios, conocía al Dios de la religión. Como digo yo a la católica, ay, santo Padre, ay, María. O como yo ir a la iglesia cristiana, ay, Señor, bendíceme, sáname, sálvame. Pero no conocerlo, ese era Job. Iba y ofrecía todos los días sacrificio a Dios. Pero él conocía a un Dios de la religión, no conocía al Dios personal, al Dios de la Biblia, al Dios que te habla, al Dios que tú estás haciendo algo y sabes que Él está ahí mirando lo que estás haciendo. Al Dios que te dice, ve y hazla, haz esta cosa, y tú dices, ay, no, esto como que no es de Dios. Como que no es de Dios. Pero un día cualquiera Job se le reveló y él dijo, ahora te conozco, mis ojos te ven. Un día cualquiera lo hizo así. Conoció al verdadero Dios, no al Dios de la religión. Amén. Entonces Dios a veces te va a traer circunstancias difíciles para que se revele a tu vida. El verdadero Dios, no el Dios de la religión. Amén. Amén. ¿Qué está pasando hoy en la iglesia? Hay muchas iglesias que están mostrando un Dios desdibujado. Solo te hablan de un Dios milagrero. Solo te hablan del Dios que te sana, que te prospera, que te liberta. Pero no hablan del Dios juez, del Jesucristo que va a venir montado en un caballo blanco y que va a juzgar a vivos y a muertos.
Te hablan de un evangelio light, un evangelio delicioso, permeado. Un evangelio que no es el evangelio de la Biblia, que te dice tienes que tener obediencia a la palabra, no al pastor, a la palabra, que es la única que te da vida eterna. Yo he dicho, el pastor solamente enseña y dirige, pero si tú no conoces al Dios de la Biblia, puedes vivir una religión y no una relación. ¿Y dónde vas a terminar? En el lugar equivocado. Y creyendo y ofrendando en la iglesia y haciendo lo correcto en la iglesia, pero como Job, sin conocer al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿por qué creo en Jesucristo? La historia me lo muestra, la Biblia me lo muestra y el Espíritu Santo, ¿qué? Me lo revela. El Espíritu Santo me lo revela. Y cuando yo conozco todo esto, concluyo, pero bueno, ¿y de dónde viene la cosa? ¿De dónde viene la cosa? Del gran hacedor de todo esto que se llama, ¿cómo? Dios Padre. Dios Padre, mis hermanos. ¿Quién es el creador de todo cuanto existe? Dios Padre. ¿A quién le dio esa creación según testimonio de la Biblia? A su Hijo. ¿Y lo sostiene en el poder de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Si hemos prestado atención en esta mañana, nos hemos dado cuenta que es fácil decirle a las personas por qué yo creo en el Dios de la Biblia, en Jesucristo. Porque el mundo me lo muestra en la historia, mi hermano, la arqueología me lo muestra. La Biblia es arqueológica, ¿no? Ustedes han visto, se encuentran papiros, se encuentran trozos de pergamino antiquísimos que traen porciones de la palabra del Señor. Hace unos años atrás se encontraron rollos nuevos en el Mar Muerto que me revelaron aún más la palabra de Dios, aunque ahí, profundizando en esa parte, hay algunos textos que no son aceptados por la palabra, ¿sí? Pero todo me lo muestra, mi hermano. ¿Cómo puedes tú decirle a una persona, no, yo creo en Dios porque Él me sanó del cáncer? Tal vez ella te va a decir, ay, usted no tenía nada, lo que tenía era una indigestión. Porque pasa, esa es la incredulidad del mundo. Pero si tú empiezas a conocer al Dios de la Biblia, pero con el intelecto, entendiendo la palabra de Dios, claro, en el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que te revela la verdad, tú vas a poder evangelizar y dar un testimonio con veracidad y con poder, mi hermano. Los milagros son bonitos, pero Jesucristo dijo, ¿qué dijo Jesucristo con los milagros? Lo buscaban solo por señales, y hoy las iglesias se llenan así, mis hermanos, allí nomás, allí cerquita, por solo milagros. ¿Quién te garantiza que ese milagro es de Dios? ¿Quién te lo garantiza? ¿Que porque dicen el nombre de Jesús? No, Jesús lo han tomado como un fetiche. Entonces la gente va y hace lo que quiere y dicen el nombre de Jesús voy a hacer ese negocio. Pero ¿pasó tiempo en oración? ¿Pasaste tiempo en oración? ¿Le pediste consejo al Señor como decía la alabanza? ¿O solo fuiste a hacerlo en el nombre de Jesús? Conocer a Dios es esperar en Él y pedirle en sabiduría. Señor, este es el tiempo de hacerlo, este es el tiempo de... Eso es rendirse al Señor, es conocerlo, entender quién es, ver que el mundo habla de Él aunque no lo conozca, pero yo cuando rindo mi vida a Él, puedo decir que lo conozco. Porque mira lo que dice Él. Juan 10:4. Lo voy a leer. Juan 10:4. Juan 10. Juan 10:4. Mira lo que dice. La parábola del rey, voy a leerlo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja, es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por su nombre, y la saca. 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que él les decía. Mira lo que está diciendo aquí el Señor. Hoy muchas iglesias están así repletas de gente. Están escuchando la voz de un predicador. Algunos se han autotitulado apóstoles y profetas. Títulos que ya no existen para la iglesia. Para la dispensación de la iglesia, después de que Cristo fue crucificado en la cruz y vino Pentecostés, no existen apóstoles ni profetas. No existen. Los que profetizan están hablando por otro espíritu.
La única profecía es la palabra del Señor. Lo dijo el apóstol Pablo. Si aún un ángel se les apareciera y les hablara de un evangelio diferente a este, llámenlo como anatema. ¿Qué significa eso? Maldición, porque es un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Entonces hoy muchos se autotitulan profetas y viene, pase aquí, lo toco y le digo que le va a... El espíritu inmundo es el que está en ese personaje. Lo dice la Biblia. Si a un ángel se le apareciera y le hablara un evangelio diferente, dígale que es anatema, maldición, maldito, falso evangelio. Y hoy muchos predicadores viven de eso. Ya ni hablan de esta, sino espera, el Señor me está hablando. El Señor dice, hermano. Y todos dicen, ay, tan bonito, el Señor cómo le habla. El Señor habla por esta, mi hermano. ¿Sabes qué tienes que hacer? Leerla, déjenla pereza. Déjenla pereza. Es más, si le da mucha pereza leerla, por internet baje la Biblia audible y te la leen. Entonces ya no tienes que leerla, te la leen, para que no tengas excusa. Ay, es que no sé leer. ¿Tienes oídos? Sí, te la leen. Y vas conociendo la verdad. Entonces cuando llegue aquí que se diga que es un apóstol o un profeta, tú vas a poder decir, espere, porque es que en el Nuevo Testamento dice que ese ministerio quedó ahí, fue sellada la Biblia y se acabó, no hay más. El apóstol de hoy es el llamado misionero, el que vaya a abrir iglesias donde ninguno va. Ese es el apóstol. Dime, hermano. Dime. Listo, hermanos, de libre persecución. Ahora hablamos de eso, ¿vale? Ya, con más calma en privado. Entonces, mi hermano, ponle cuidado. Cuando nosotros empezamos a conocer la palabra del Señor, empezando por conocer a Jesús, porque Jesús es el que nos revela el resto. El Espíritu Santo nos da entendimiento de que Jesús es real. Y cuando empezamos a conocer a Jesús, aprendemos a escuchar ¿qué? Su voz. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando la oveja escucha la voz del pastor, sabe a dónde ir, ¿cierto? Nosotros en estos días compramos una mascota por ahí. Y ya la mascota entiende, es un bebecito, un perrito bebecito. Pero ella escucha la voz de la mamá, como le decimos, de la dueña, y ya empieza a molestar. Empieza a buscar. Nosotros como ovejas de Dios somos iguales. Cuando escuchamos la voz de Jesús, sabemos que es Jesús el que habla. Pero la única forma de escuchar correctamente, de entender que es Jesús el que nos habla, es cuando conocemos el lenguaje de Jesús. El lenguaje de Jesús no está expresado por lo que yo enseño, mi hermano. Yo lo que hago es que leo esta, que es la palabra, que es Jesús escrito, y lo expreso. Pero el lenguaje de Jesús, su voz, la conocemos cuando leemos la palabra. Y podemos entender que lo que sale de aquí es voz de Dios, y no voz de ¿quién? Del gran predicador de turno. Por eso no podemos equivocarnos. Jesús nos habla y nosotros escuchamos su voz. Por eso este mes lo que vamos a hacer es ¿cómo? ¿Cómo es que se nos revela Cristo en nuestra vida? Primero, por el intelecto, conociendo que Él existió, por la Biblia, por el Espíritu Santo, y por último, por Dios Padre, que a través de la creación le entregó esto ¿a quién? A Cristo. Fue creado en el poder del Espíritu Santo. Y de esa manera, cuando tú le hables a alguien, ese alguien va a poder empezar a abrir su corazón y su mente a la verdad de Jesús. No le vas a hablar por el milagro. El milagro es bonito, darle un testimonio del milagro. Chévere, Dios hizo esto y lo otro. Dios nos dio un hijo a alguien que ya no podía concebir. Mi esposa no podía concebir. Y Dios nos dio un hijo después de que nosotros relajamos. ¿Cómo así? Ese es Dios, Él hace milagros. Yo creo en el Dios de milagros. No en el Dios que venga, pase, te toco y te tumbo. Eso es espectáculo, bochornoso. Eso no es Dios. Yo no veo en la Biblia que digan, y pasaban todos los enfermos y Jesús los tumbaba al piso. Él oraba por ellos. Y ellos, ¡ay! Se me quitó la lepra, gracias Señor. Pero no había show. Y Él les decía, chito, no digan nada. Vaya a su familia, vaya, y no vuelva a pecar. Hoy es todo lo contrario, traigan las cámaras de televisión y publiquemos los milagros, Padre. Amén. ¿Sí? Mis hermanos, el Señor no nos persigue para hablar acerca de lo que nos dice Santiago. El Señor nos llama. El que persigue es el enemigo, porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor nos llama.
El Señor nos llama por la predicación. El Señor nos dice, Santiago, conóceme hoy. Sí, el Señor nos llama. Pero cuando nosotros sentimos ese tipo, es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar el enemigo? A aquellos que están llamando Dios. El diablo no le interesa comerse a alguien que está ahorita en el prostíbulo destruyendo su cuerpo. Al diablo no le interesa el que está en la cantina hartando. Al diablo no le interesa el que está con el cuchillo atracando. Porque él está haciendo la obra que el diablo está queriendo hacer. Pero el diablo, ¿a quién persigue? A buscar devorar. ¿A quién? A que Dios le está diciendo, mira, yo soy real. En la historia estoy. Mira, soy el Jesús de la Biblia. Mira, soy el que el Espíritu Santo te ha estado diciendo, conóceme. Entonces, cuando nos sentimos perseguidos, es porque Dios nos está llamando y el diablo nos está, ¿qué? Arrastrando, nos quiere quitar la paz, nos quiere quitar el gozo de estar conociendo al Dios vivo. Ahora, ¿el diablo va a dejarnos de perseguir que porque ya conocemos a Cristo? No, todo lo contrario, va a fregarte la existencia para que tú le digas, ay Jesús, me cansé de usted porque mire, este me sigue persiguiendo y si me voy con él me deja de perseguir. Esa es la realidad, por eso muchos vuelven atrás. Entonces, mis hermanos, para aglutinar el tema, amén, cuando alguien te hable de que por qué eres religioso, que por qué en vez de estar jugando fútbol o haciendo un asado a esta hora, oye, siempre hablo de comida, o haciendo algo diferente, estás aquí en la iglesia, escuchando a un tipo que lo único que está haciendo es vaciarme, a un tipo que solo me está diciendo, oiga, camine con Dios, mire que es sencillo, lea la Biblia, a un tipo que te está diciendo, no haga caso a lo que yo hablo, pero sé lo que habla la Biblia, entonces ¿por qué tengo que escucharlo? Es extraño, ¿no? O sea, a veces mis predicaciones son como, pero esa es la verdad, porque no te enfoques en este mensajero, sino en el mensaje, amén. En vez de estar haciendo cualquier otra cosa, decidiste, ven a escuchar palabra de Dios, escuchar la Biblia y escuchar que alguien te dice, mira, tal vez estás en una situación difícil, en una situación de gozo, de bendición, pero si no estás conmigo, no estás en nada. Una hermana que iba a hacer un viaje largo, y tal vez hoy le está diciendo, bueno, vas a ir a ese viaje en bendición, pero quiero que estés conmigo todo ese tiempo. Y tal vez al esposo le está diciendo, y quiero que estés conmigo todo ese tiempo, ¿cierto? Tal vez a ti te está diciendo, mira, te sientes perseguido porque yo te estoy llamando y quiero cubrirte, llenarte de mí. Tal vez te está diciendo, mira, en medio de esa situación de enfermedad, yo voy a sanarte, voy a bendecirte, pero quiero que primero camines conmigo y que hagas lo que dijo Pablo, ¿lo recuerdan? Leámoslo en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, bendito Cristo Jesús, a fin de llegar a la resurrección de los muertos, estar con Él en el cielo, está diciendo aquí Pablo. Dios no quiere religión. Sí, claro, porque significa que estoy caminando, escuchando su voz. Él nunca va a dejar de hacer lo que fue llamado. Y eres tú el pueblo de Dios, ¿no? Nunca lo va a dejar de hacer. Mi hermano, Dios quiere que le conozcamos y que caminemos con Él. Conocerlo es leer la Biblia. Conocerlo es escuchar predicaciones de sana doctrina, no predicaciones que te van a decir vas a ser grande, prosperado, vas a ir a las naciones. Eso es basura, no. Predicaciones que te digan, mi hermano, conoce a Cristo, vive para Él, vive tu vida. Si tienes mucho dinero, qué bendición, pero entiende que te lo dio Dios. Si no tienes nada de dinero, qué bendición, Dios te guarda y te cura, o no pudiste comer hoy. Tal vez no hoy, pero mañana pudiste comer. Si te has muerto o no, te has enfermado o no. ¿Entienden? Dios es el dador de todo, a veces también de las cosas malas, Él las permite, porque quiere tratar tu vida. A Él no le interesan tus títulos, a Él no le interesa que yo tenga un traje hoy gris, brillante. A Él le interesa que mi vida esté rendida a Él. A Él no le interesa que seamos grandes y poderosos o chiquitos miserables. A Él le interesa que en la posición en la que tú estés el día de hoy o mañana, tú sepas que Él es Dios. Y que aún algún día vas a estar sentado con Él allá, sin dolor, sin necesidad de plata, allá, sin enfermedad,
sin tristeza. Y este va a decir, bendito, entra al reposo del Señor. Buen siervo y fiel, en lo mucho que usted fiel, en lo poco, no importa, pero estás aquí conmigo. Tal vez tuviste sufrimiento allá, pero hoy estás aquí en gozo. Tal vez tuviste muchos bienes allá, pero entendiste que yo te los di y estás en gozo aquí. Ese es nuestro Dios, hermano. Pero tenemos que empezar a conocer a Jesús. El Santiago decía muy cierto, Él es el camino, la verdad y la vida. Yo no puedo conocer a Dios de otra manera diferente. No puedo conocer al Padre, que es el tema de otro domingo, si no lo conozco a Él. Y hoy esta enseñanza es para que entendamos que Él existió porque la historia me lo muestra. Él existió porque la Biblia me lo reveló desde antes de que Él naciera como hombre. Y que existirá por siempre, porque vendrá a juzgar a su iglesia. Y que el Espíritu Santo de Dios va a estar en poder en nuestras vidas cuando le conozcamos a Él. Y que si hoy el Señor está golpeando esa puerta, dice la Biblia que no endurezcáis vuestro corazón, vuestro rostro, vuestra cerviz. No cierres tus oídos y tu corazón a que Dios está diciendo, mira, te estoy llamando hoy, empieza a caminar hoy conmigo, ya deja la mala manera de vivir, conóceme paso a paso, no vas a ser religioso todos los días, me vas a conocer poco a poco, pero hoy conóceme, porque es importante que hoy empieces a saber que yo, Jesucristo, soy real, que yo, el Jesús de la historia, que me lo muestra la arqueología, que el Discovery Channel me lo muestra de vez en cuando, que muestran en la arqueología que existió ese personaje llamado Jesús, que la Biblia me dice que ese Jesús es el Mesías, el Salvador, que eso significa el nombre de Jesús, que luego vino y lo ungió el Espíritu Santo y se llama Jesucristo, el Mesías, el Salvador, ungido en poder de Dios, es el que va a venir en un caballo blanco, ya no va a decirte, ven, conóceme, yo quiero que me conozcas, no, va a venir con espada, a juzgar tu maldad, mi hermano. Entonces, ¿por qué no ponernos a cuentas hoy con Él? Y decir, Señor, creo que es el día hoy. Yo veo por la historia que tú exististe, veo por la Biblia que eres real. Y el Espíritu Santo algo hoy me está diciendo, es momento de conocer. Es momento de que abras tu vida a mi entender. De que ya no argumentes más de que ay, es que la religión, de que es que el trago, las chicas, el juego, lo que sea que agobia tu vida, porque todos tuvimos o tenemos algo que nos jala a gozarnos nuestra vida loca. A veces los problemas, mi hermano, porque a veces no tenemos vicios, pero nos gusta meternos en problemas. Y como decía Santiago, ese es el enemigo allá persiguiendo y buscando lo que no es, que hagamos lo que no es. A veces es eso, trabajamos normal. Yo les he puesto el ejemplo, la señora vecina que es juiciosa en su casa, que vive tranquila, alimenta a sus hijos, les da de comida a su marido, que es el marido, le da la muenda, pero ella, ay, es mi marido. Y ella dice, no, yo soy buena gente, yo cuido a mis hijos, mi marido, y yo voy para el cielo, pero no conoce a Jesús, al Jesús de la Biblia, mi hermano. No al Jesús que te hablo yo, al Jesús acá, que es el real, el que tenemos que conocer. ¿Cómo? Leyendo. Lee Mateo, Marcos, Lucas, ahí está Jesús hablando y caminando contigo. Cuando tú leas Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, siéntete como si fueras un apóstol ahí escuchando a Jesús. Siéntete como Pedro. Siéntete como cada uno de ellos y Jesús hablándote y verás que lo vas a conocer. ¿Cómo conoces tú a una persona si no es hablando con ella? ¿Cómo conoces a tu esposa, a tu esposo? ¿Así nomás? ¡Ay, qué bonita está! ¿Nos casamos? ¡Pum! Ya. ¿Y tenemos hijos? No. Creo que fue un proceso, ¿no? Bueno, a veces fue, uy, una noche loca y ¡pum! Barriguita y uy, nos tocó. Y se fueron conociendo en el proceso, ¿no? Pero hubo, ¿qué? Diálogo. Te escuché. ¿No es así? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí, mis hermanos? ¿Y cómo se conoce a Cristo? Leyendo la Biblia. ¿Vale? ¿Lo creemos? Mira lo que dice segunda carta a los Corintios. Lucas 4:34. Quedó mal en la parte del informativo ahí. Lucas 4:34. ¿Por qué es importante esta parte? También le va a aclarar a Santiago lo que estaba preguntando. 4:34. Mira. Ay, está mal. Yo creo que está mal esta. Lucas 4:34. La busco bien porque creo que la tengo mal. Lucas 4. Sí, estoy en San Juan aquí, perdón. Lucas 4:34. Mira lo que dice.
Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaban en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Sabes por qué Cristo predicaba con autoridad? ¿Porque era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios? Porque él hablaba la Biblia, mi hermano. Él hablaba la palabra de Dios, y cuando tú hablas la palabra de Dios, hablas con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, el 34, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, vergándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Mi hermano, si la Biblia me dice que los demonios conocen a Jesús y saben que es el Hijo de Dios, ¿qué haces tú? Te vas preguntándote, ¿será que Jesús es real? ¿Quién te mete esa idea en la cabeza? El diablo. Te argumenta de que dudes, pero él sabe que es real. Y a veces nosotros nos llenamos de argumentos, la mayoría de argumentos son diabólicos, de la carne, influenciados por el diablo. Por eso Eva tomó el fruto del árbol, porque se argumentó tanto de todo lo que le dijo el diablo que se lo creyó, comió cuentos y pecó. Y a veces nosotros, ese personaje que a veces siente uno que lo persigue, le está martillando la cabeza, y por eso no entramos en obediencia con Dios firme, porque Él sabe que es real Jesús, y que si Jesús viene a nuestra vida de forma real, Él nos va a perder, porque vamos a pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, y vamos a estar salvos, mi hermano. ¿Salvos de qué? Como dice este volantico, del fuego eterno. Ahora, mi hermano, la vida cristiana tiene sus altas y sus bajas, porque ese es Cristo. Él moldea nuestra vida todos los días. No te creas que llegar al cristianismo es gozar de paz, de prosperidad, así vas a levitar. A veces al contrario, porque el Señor te pone las cosas en blanco y negro, ya no está en gris, que todo es relativo. El Señor te dice, esto es malo y esto es ¿qué? Bueno. El Señor te dice, esto es pecado y esto no lo es. Y esa es la verdadera palabra de Dios. El cristianismo te muestra la verdad de la vida. Tú sabes afuera qué es pecado. Es más, sabes adentro de la iglesia qué es pecado. Sabes qué es de bendición y qué es de maldición. Dios no te pone el mundo en gris, te lo pone en blanco y en negro, para que no tengas delante de él argumento alguno, sino solamente tengas que mostrarte y decir, Señor, realmente tú eres real. Interesante nuestro Dios. Pongámonos de pie.